Bueno, previo a la clausura de este gran evento, tenemos como cierre broche de oro a la maestra Marielia Costa Álvarez. Ella es licenciada en enfermería por la Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes. Es maestra en ciencias de enfermería por la Universidad de Guanajuato. Actualmente estudiante del quinto semestre del doctorado en estudios socioculturales por la Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes. Actualmente ella se desempeña como profesora de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Es miembro de la Asociación Regional de Facultades y Escuelas de Enfermería del Centro. Ha participado como ponente en congresos nacionales e internacionales. También ha publicado varios artículos y capítulos de libros que contribuyen al conocimiento de la enfermería, principalmente en el aspecto de investigación cualitativa. Maestra, te dejo el espacio para que nos comuniques tu conferencia Mirada Sociocultural del Proceso de Salud, Enfermedad y Atención. Adelante. Sí, muchas gracias. Hola, muy buenos días o tardes. Vamos un poquito atrasados en el tiempo. Yo les agradezco mucho su permanencia y también agradezco a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, al Departamento de Enfermería por esta oportunidad de estar transmitiéndoles a todos ustedes estas ideas que yo tengo sobre las miradas socioculturales desde la perspectiva de la salud, la enfermedad y la atención. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Permítame tantito porque estoy buscando el archivo.
Comenzamos con la presentación de la maestra Marieli. Adelante, maestra. Muchas gracias, maestro Pablo. Una disculpa sí, por las cuestiones técnicas. Pero bueno, vamos a iniciar con la última presentación. Voy a tratar de hacer pues, un resumen de lo que les traigo preparado para evitar tener mayor tiempo de lo que ya hemos ocupado. Muy bien. Pues el título de esta ponencia es Mirada sociocultural del proceso salud, enfermedad y atención. Mi nombre, como ya les dijeron, Marieli Costanoes. Y bueno, pues presentarles mi ciudad y mi universidad a las personas que se están conectando desde El Salvador, desde distintos países, hasta España, Cuba, Brasil, Argentina. Ahorita no recuerdo todos los países, una disculpa por eso. Y pues claro está, la República Mexicana. Les quise mostrar una imagen del centro de la ciudad de Aguascalientes, que es la parte de arriba, y bueno, pues nuestro mapa de nuestro país, de México. En el centro encontramos a Aguascalientes. Y por último, una imagen de la Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y voy a iniciar esta presentación con esta frase de Simone de Beauvoir, comentarles lo que ella menciona sobre el cuerpo. El cuerpo no es una cosa, es una situación. Es nuestra comprensión del mundo y el esbozo de nuestro proyecto. Ser mujer no es un hecho natural, es el resultado de una historia. No hay destino ni biológico ni psicológico que defina a la mujer como tal. Con estas palabras quiero iniciar y comentarles el contenido que les quiero presentar, hablar un poquito sobre la salud, enfermedad, atención, el proceso de atención como el modelo biológico o biomédico hegemónico, la construcción social de la enfermedad, cómo se construye, los cambios socioculturales y su repercusión en la salud. Un pedacito de un libro que me gusta mucho, que me hizo favor de compartir una compañera del doctorado, Magdalena Aranda. El título es Diario de una internación, Games of Chrome. Ahorita les voy a comentar sobre este libro, la investigación y la mirada sociocultural. Y por último, unas conclusiones para invitarlos a salir de la norma. Bueno, cuando hablamos del proceso salud, enfermedad, atención, regularmente en el área de la salud estamos enfocando la salud y la enfermedad en la cuestión biológica y dejamos de lado la cuestión social o psicológica. Pero hay que tener en cuenta que toda sociedad define las condiciones de normalidad y anormalidad, y pues la enfermedad es precisamente la normalidad. La salud sería la normalidad o lo que es normal. Desde una perspectiva antropológica, la enfermedad, la salud, la aflicción, y la muerte se entienden como fenómenos dependientes de la cultura y de la vida social. Lo que es la salud, enfermedad, atención, constituye un objeto de estudio multidisciplinario en donde las ciencias sociales son muy importantes pues lo estudian inserto dentro de una sociedad. Y por último, pues invitarlos y comentarles que es necesario estudiar a los seres humanos en su vínculo con el entorno sociocultural. Bueno, el proceso de atención como modelo biomédico hegemónico, desafortunadamente, les decía, regularmente los profesionales de la salud nos enfocamos más a la cuestión biológica. Claro que no puedo generalizar, habemos muchas enfermeras que nos gusta profundizar un poco más acerca de esta emoción, estos sentimientos, esta experiencia que tienen las personas ante el proceso de salud de enfermedad. Comentarles que el determinismo biológico es la negación
a que en la jerarquía del orden de las cosas, lo cultural o lo psicológico afecte a lo biológico, y precisamente eso es lo que caracteriza al modelo biomédico, tener un determinismo biológico. Y pues regularmente cuantificamos, medimos, diagnosticamos, realizamos una serie de actividades para poder tener estos datos objetivos, pero ¿qué pasa con esos datos que no podemos medir? Como el miedo, como el dolor, como la angustia. ¿Qué pasa con esos datos? Bueno, también otra característica del modelo biomédico hegemónico es que se realizan análisis universalistas y etnocéntricos, en donde queremos traspolar información por medio de datos cuantitativos a otras poblaciones, que a veces no es posible hacerlo, porque cada contexto, cada sociedad, cada realidad distinta. También comentar que es importante tomar en cuenta las desigualdades en salud, los indicadores de salud, los grupos vulnerables y de riesgo, ya que esto también es parte del proceso de atención, y desafortunadamente también hemos tenido pues algunos problemas cuando nosotros realizamos actividades de cuidado o cuando damos alguna atención a los usuarios y usuarias. A veces caemos en prenociones, en preconceptos que ya tenemos, que son parte de nosotros, y pues podemos provocar cierta desigualdad. Comentarles también que está pues la propuesta de utilizar la antropología para ver de manera distinta la salud y la enfermedad y el proceso de atención. Entonces, verla como una contraparte o un complemento del determinismo biológico que mencionaba, verlo como la antropología como el determinismo cultural versus determinismo biológico del modelo biomédico hegemónico. Desafortunadamente, la construcción social de la enfermedad se vincula a las creencias, a la ignorancia o a posiciones anticientíficas. Cuando un paciente viene y habla con nosotros, un usuario, cuando nos habla sobre sus sentimientos y sus emociones, dejamos un poquito de lado esa situación y no lo tomamos en cuenta muchas veces. Bueno, ¿por qué llamar paciente a la persona que tiene un padecimiento? ¿Por qué llamarle enfermedad? Nosotros podemos utilizar un lenguaje que desafortunadamente puede discriminar o etiquetar a una persona. Por ejemplo, tenemos la palabra enfermedad, condición, padecimiento, discapacidad, incapacidad, anormal, afección, patología, estigma, etiqueta, minusvalía, variación, la diferencia, antinatural, desigual, inaceptable, infección, condición del cuerpo, deficiencia, alteración, cuando no se puede curar, diversidad, defecto, afección, limitación, problema, ser distinta, otredad discapacitante, entre muchos otros. Son palabras que pueden describir a la enfermedad vista desde distintos ángulos, pero que al final es una condición que define muchas veces nuestras vidas, cómo nos ve la sociedad y cómo nos trata. Y pues claro está también los profesionales de la salud. Bueno, ser paciente. Utilizar este término yo creo que sí etiqueta a las personas. A partir de que nosotros quitamos esa individualidad de la persona, no la nombramos por su nombre, la nombramos por una patología, por una enfermedad, le quitamos esa identidad. Es por eso que, bueno, pues yo considero que lo mejor, el término más adecuado para darle esa identidad, pues sería persona o usuario. Ser un paciente diferente, no ser paciente.
si todo el tiempo nos encontráramos con pacientes, con personas, perdón, yo también tengo que luchar contra esto, este lenguaje que he aprendido durante mi carrera, ser personas, pacientes, debe de ser en sí una persona que no critique, que no diga nada, que no hable, que no cuestione al médico o a la enfermera, o debe de ser una persona que pueda participar y se pueda empoderar de su salud, pueda cuestionar, pueda preguntar acerca de cómo hacer para mejorar su salud. A los profesionales de la salud, entonces, pues debemos capacitarnos sobre el ser humanos, cosa trillada que ya lo hemos visto durante varias conferencias y en nuestra carrera. Pero ¿qué significa eso? El humanismo, la empatía, pues lo que ya sabemos, ponernos en el lugar de la persona, del usuario, propiciar la reflexión y usar palabras acordes a las necesidades de esas personas. Usar un lenguaje claro. Y bueno, pues muchísimas otras cosas que podemos hacer. Cambiar a lo que nos hemos acostumbrado, en donde está bien visto que la persona o usuario de servicios de salud no pregunte, no cuestione lo que les decía antes. Bueno, les comentaba al inicio de mi presentación que les quiero compartir un poquito de este libro que me gusta, que leí. Se llama Diario de una Internación, de Games of Crohn. Es de la autora Leonor Silvestri. Ella habla sobre su experiencia en cuanto a la enfermedad de Crohn. Y pues nos cuestiona a nosotros los profesionales del área de la salud sobre nuestro quehacer, sobre la forma como actuamos. Ella pide que hablemos desde el cuerpo, con el cuerpo, poner el cuerpo al momento de estar expresándonos. Menciona que el cuerpo paciente está siempre a disposición, ya que entran, salen, colocan, de acuerdo a lo que otros discriminan o les conviene. El cuerpo es examinado, palpado, pinchado, visitado. Y hay una intromisión, pues, en esa intimidad que tiene el usuario de nuestros servicios de salud. La invitación de la autora en este libro, pues, es a cuestionarlo todo. Principalmente, bueno, es una crítica fuerte hacia los profesionales de salud, les decía, en donde invita a otras personas que vivan esta situación, que estén en un proceso de salud, enfermedad, atención, a no quedarse callados, a modificar ese ser paciente, pasivo, por ser una persona empoderada, responsable de su propia salud, una persona crítica, preguntona y que exige información a los profesionales de la salud. Y creo que esto es algo que debemos de compartir y es algo que debemos nosotros buscar en la relación enfermera-paciente, enfermera-persona, enfermera-ser humano. Bueno. ¿Cómo se construye entonces una enfermedad? La construcción social de una enfermedad, yo voy a abordarla a partir de un libro que se llama La construcción social de la realidad, de Berger y Luckman. Ellos mencionan dos tesis principales donde dicen que la realidad se construye socialmente. Y aparte, la otra tesis que tienen en su libro es que la sociología del conocimiento debe analizar los procesos por los cuales se produce. Entonces, a partir de esto, encontramos algunas palabras claves para definir cómo se construye la enfermedad. Por ejemplo, la realidad. Una cualidad propia de los fenómenos que conocemos como independientes de una propia volición. Esto quiere decir que no podemos hacerlos desaparecer. Es más, muchas veces ni nos damos cuenta porque existe esa realidad, pero la damos por hecho. Y el conocimiento, que es la certidumbre de que los fenómenos son reales y de que poseen características específicas. Bueno, a partir de esto, los autores mencionan que la sociología del conocimiento se ocupa de lo que la gente conoce como realidad en la vida cotidiana
el sentido común, el edificio de significados sin el cual ninguna sociedad podría existir. Es decir, se ocupa precisamente de la construcción social de la realidad. Es por eso que yo me acerqué con la inquietud de obtener mayor información acerca de este fenómeno, poder conocer cómo se construye una enfermedad a partir de la propia experiencia de las personas que lo están viviendo. Y bueno, pues eso solamente acompañado de otras disciplinas, porque en enfermería pues todavía nos hace falta desarrollar un poco más acerca de estos conocimientos. Bueno, ¿cómo es posible que los significados subjetivos se vuelvan facticidades objetivas? Una pregunta difícil. En investigación cualitativa siempre estamos buscando tener una credibilidad en nuestros resultados, ya que muchas veces los estudios cuantitativos, como tienen un proceso rígido, un proceso sistemático, pues pareciera ser que carece de ningún sesgo, que no tiene ninguna dificultades para hacer sus mediciones y traspolarlas y pasarlas a otras poblaciones. Bueno, podemos medir la subjetividad. La sociología menciona que la vida cotidiana se presenta como una realidad interpretada por los hombres y que para ellos tiene el significado subjetivo de un mundo coherente. Esto retomado del libro que ya les comentaba de Berger y Luhmann. Ellos mencionan que la realidad de la vida cotidiana se presenta ya objetivada. ¿Qué quiere decir esto? Es constituida por un orden de objetos que han sido designados como objetos antes de que yo apareciese en la escena, lo que les decía, como algo que ya está dado. Se organiza alrededor del aquí de mi cuerpo y de la hora de mi presente. Se me presenta además como un mundo intersubjetivo, un mundo que comparto con otros, y se da por establecida como una realidad o facticidad evidente. Según Lejarra, en el 2004, la enfermedad no existe como tal, no es un problema en sí. Existe el fenómeno biológico, claro que sí existe, que se distingue por romper una continuidad de hechos. Entonces, en este caso, pues, romper la salud. Pero si no está el ojo testigo del ser humano, eso quiere decir la persona que legitima, que dice yo tengo tal o cual enfermedad y nos da un diagnóstico, viene a otorgarle un sentido a ese acontecer. Hasta que no exista esa intervención de ese ser humano, no puede manifestarse pues como ya algo dado, la enfermedad. La naturaleza convive armónicamente entonces con estas contingencias. Regularmente, mientras no nos diga que estemos enfermos, a menos que pues estemos muy enfermos, entonces sí es que nos damos cuenta que no estamos. Pero bueno, a eso se refiere con legitimar la enfermedad. La realidad es un plano socialmente construido, simbólico, imaginario, entonces, según Berger y Luhmann. En este marco es el individuo y lo social, es decir, la sociedad, quienes otorgan los rótulos de enfermedad a determinada condición. La enfermedad es una construcción social, entonces, es en la cultura, según Tonger, en 1989. Este desequilibrio legitimado por el médico, pues es la enfermedad, lo que ya les comentaba antes. Cómo vivimos e interpretamos el proceso de salud, enfermedad y atención como individuos que somos atravesados por un contexto social, cultural, una historia, costumbres, tradiciones, pues eso es precisamente la construcción social de la enfermedad. Aquí les voy a poner un ejemplo que les doy mucho a mis estudiantes. Tenemos el problema de la anorexia y la desnutrición, en donde pues los dos están inmersos dentro de una sociedad, de un estatus socioeconómico distinto, pero que al fin y al cabo afectan a la población en general. Tenemos el caso de la desnutrición en los niños, en poblaciones pobres, que tienen pues limitado los recursos económicos para poder tener su alimento.
versus el problema que se presenta cada vez mayor en relación a esos estereotipos de belleza que nos da la sociedad misma, que dice que debemos estar delgados y que cuando lo creemos, y que pronto esto se vuelve algo patológico y llega a ser un problema ya de desnutrición. También tenemos cambios sociales y culturales. Estos repercuten en la salud, principalmente cambios que influencian a toda la población. Y el claro ejemplo pues, es la pandemia que estamos viviendo actualmente, en donde afecta más a grupos vulnerables que tienen ciertas características sociales y culturales que les da esa situación de vulnerabilidad. Bueno, una parte que yo no quise dejar de lado en esta presentación es comentarles e invitarlos a hacer una investigación en enfermería dentro de la mirada sociocultural, con los lentes socioculturales, podríamos decir. Y esto solamente se puede lograr pues, a través de la articulación de distintas disciplinas, a través de la transversalidad, las metodologías horizontales, la transdisciplinariedad. La antropología médica, por ejemplo, una visión relativista, compleja y crítica de por qué y cómo enfermamos. Y esto pues todo a través de la sociedad, de la sociología, claro está, identificar qué componentes culturales y sociales nos están afectando en nuestro proceso salud-enfermedad. La perspectiva sociocultural, siempre estar viendo todos esos aspectos que afectan. La investigación cualitativa, invitarlos a hacer más investigación cualitativa, a salir de, pues a lo mejor de un espacio donde es común que estemos la mayoría, que es la investigación cuantitativa, invitarlos a realizar investigación cualitativa porque es muy enriquecedor conocer esa experiencia de personas, platicar con los familiares, con la persona misma que está viviendo esta situación. Los estudios con perspectiva de género, claro está, también hay que tomarlos en cuenta. ¿Por qué es necesario incorporar la perspectiva de género a mi investigación? Pues principalmente porque esto nos da una forma de ver la realidad de manera, pues, de la forma como la ven otras personas, las personas que son discriminadas. Debido al sesgo ideológico, androcéntrico, que invisibiliza, por ejemplo, a las mujeres como si no existieran o como si fueran poco relevantes. Bravo en el 2008 menciona estos aspectos. Es por esto que hay que incorporar la perspectiva de género a la investigación, considerando que la perspectiva de género enfocada a la salud, enfermedad o atención es un referente teórico-metodológico indispensable para poder identificar y reflexionar sobre esos sesgos ideológicos que realizamos en la cotidianidad y que regularmente pues, no nos damos cuenta y que afectan en este caso a las mujeres. Las ciencias de la salud no son una excepción, existen marcadas diferencias en las connotaciones asociadas a los varones y a las mujeres, a sus cuerpos, a sus prácticas, a sus intereses. Estas diferencias son regularmente negativas y discriminatorias ante las mujeres. Esto lo menciona Cifred Bravo también. Para mí, el género es una construcción social y cultural del deber ser hombre y mujer. Y otros, cómo nos vestimos, cómo hablamos, caminamos, nos relacionamos, entre otros. Está definido por los estereotipos de género, entonces, el género es una herramienta teórica y metodológica que nos ayuda a analizar desde una perspectiva diferente esas desigualdades que existen en la sociedad, con la finalidad de que no se sigan reproduciendo. Después tenemos los estudios corporales, lo que es la antropología del cuerpo, hablar con el cuerpo, lo que ya les mencionaba, el ejemplo del libro de
diario de mi internación, escribir con el cuerpo, desde el cuerpo, sentir la experiencia que estemos viviendo. Y también puede ser desde la experiencia propia del investigador. ¿Desde qué otros espacios podemos investigar? Desde el estudio de los no lugares, espacios del anonimato. Esto es una propuesta que ya existe hace tiempo, en donde podemos aprovechar distintos espacios de transición en donde la persona pierde la identidad. Y pues desafortunadamente el hospital puede ser un espacio de estos, donde pierde la persona su identidad a partir de ponerle un nombre, quitarle su nombre y ponerle un número, o llamarle paciente, o llamarle la persona con diabetes, la persona con hipertensión, etc. También otra propuesta es utilizar la autoetnografía para poder realizar nuestras investigaciones en enfermería. La autoetnografía como método de investigación en enfermería, como lo menciona Peterson, se basan en el supuesto de que la realidad es multifacética y el papel de la cultura y su contexto es crucial para comprender la experiencia humana. Entre las implicaciones para la enfermería, según el mismo autor, menciona que es una metodología con ideas novedosas y con oportunidades de examinar el impacto de la cultura personal y profesional de la identidad de las enfermeras en su práctica. También menciona que la autoetnografía contribuye a la enfermería porque es una metodología que poco a poco es utilizada por la profesión, entonces pues es un campo que se puede explotar. Tenemos la teoría fundamentada por una de las autoras, que es Juliette Corbin, es enfermera, ella es de Canadá, y pues principalmente es un medio para poder generar conocimiento, un diseño metodológico que permite generar teorías que expliquen un fenómeno social en su contexto natural. Y por último, pues tengo la propuesta de la epidemiología sociocultural, que menciona que la epidemiología en sí amerita una reconstrucción crítica a partir de un diálogo constructivo en las ciencias sociales. No solamente hablar de estadísticas y de números, sino que hay más allá. Entonces, amerita esa reconstrucción crítica a partir de un diálogo constructivo con las ciencias sociales, en el sentido de problematizar los conceptos y enfoques con los que se trabaja y de advertir su factura histórica, de considerar la génesis conjunta de la dimensión biológica, social y cultural de la salud y de tomar en cuenta la visión de numerosos actores que son significativos para comprender la dinámica de los procesos de salud, enfermedad y atención, especialmente en los procesos propios de conjuntos sociales. Esto lo menciona Aro en su libro de epidemiología sociocultural en el 2008. Bueno, estos son algunos libros que consulté para poder realizar la investigación. Más adelante viene la bibliografía. Tenemos el libro de la doctora Silvia Bernard Calva, que es es maestra del Departamento de Sociología de nuestra Universidad Autónoma de Aguascalientes. Ustedes pueden entrar a la página de la universidad y descargar el libro de manera gratuita y pues tenerlo como una consulta más. Como conclusiones, pues mencionar que debemos empoderarnos para poder seguir adelante nosotros como enfermeros, para mejorar cada vez la situación de enfermería a nivel mundial. Y pues de eso se trató precisamente todas estas ponencias que tuvimos durante estos 3 días. Invitarlos a salir de la zona de confort, a realizar actividades diferentes, a que no porque siempre se ha realizado de alguna manera algún procedimiento, lo sigamos haciendo. Tratar de innovar, relación
la relación del profesional de la salud y los usuarios, pues tener mucho cuidado con ella, mejorarla cada vez que podamos, sé que esto solamente es mediante la experiencia, hay muchos estudiantes que nos están viendo y que a lo mejor al principio pues es difícil tener una buena comunicación con nuestros usuarios, pero poco a poco es pues la habilidad que vamos tomando. La empatía, el cuidado holístico que ya les mencionaba, no solamente enfocarnos en la cuestión biológica o física, sino que también la cuestión social, cultural, psicológica. Cuestionar el sistema biomédico hegemónico de salud todo el tiempo. ¿Por qué tengo que realizar tal o cual procedimiento de tal o cual manera? ¿Por qué no hacerlo de otra forma? Informarnos, investigar, preguntar, como lo dice Leonor Silvestre. Que la diferencia sea una herramienta para proporcionar el cuidado y la atención holística. No busquemos similitudes, necesitamos buscar la diferencia para poder expresar esa experiencia que tienen las personas diferentes, anormales, y lo digo entre comillas, porque eso es lo que la sociedad dicta, que si no estamos saludables, pues somos anormales. También invitarlos pues a salir de la norma, a salir de lo supuestamente normal, y pues ahorita ya que es normal, ya sabemos que pues todo ha cambiado en nuestro contexto, que la misma sociedad dicta y cambia según los contextos, nuestra historia y nuestro tiempo, modificar el lenguaje, no utilizar el término paciente o enfermo, personalizarlo, pues darle un nombre, tratarlo como una persona. La enfermedad muchas veces la relacionamos inmediatamente como con algo malo y con algo que puede ser hasta la muerte. Buscar otro, expresar los diagnósticos y hacerles ver a las personas que hay oportunidad mientras realicemos ciertas medidas de recuperar la salud y bueno, mientras sea una enfermedad, un padecimiento que no esté muy avanzado. No etiquetar, no discriminar, evitar tener juicios de valor, aunque sabemos que pues eso no nos podemos quitar, eso los tenemos dentro de nuestro ser, pero cuestionarnos todo el tiempo lo que decimos, lo que hacemos para evitar el discriminar a las personas. No dar por hecho que la persona se siente enferma. Muchas veces nosotros los profesionales de la salud, y a mí me ha pasado todo este tiempo, ahora que estoy en el doctorado, me dicen, Marily, ¿por qué piensas que las personas se sienten enfermas? En realidad a lo mejor solamente saben que tienen un diagnóstico, pero se sienten bien. Pues mencionarles y no dar por hecho que la persona sabe todo sobre su padecimiento. Siempre estarlo asesorando, acompañando. Profundizar sobre sus necesidades como persona, no solo lo biológico, y ya le comenté, dando un cuidado holístico y humanista. Y por último, quiero despedirme con esta frase que me gustó mucho, del libro de Susan Sontag, La enfermedad y sus metáforas, el SIDA y sus metáforas. Dice, la enfermedad es el lado nocturno de la vida, una ciudadanía más cara. A todos al nacer nos otorgan una doble ciudadanía, la del reino de los sanos y la del reino de los enfermos. Y aunque preferimos usar un pasaporte bueno, tarde o temprano, cada uno de nosotros se ve obligado a identificarse, al menos por un tiempo, como ciudadano de aquel otro lugar. Muchas gracias.